Esto es Ecos de Actualidad. Información, análisis y entretenimiento en Radio Inter. Bueno, nuevamente estamos con ustedes y el programa no cambia, pero sí las personas que me acompañan. En este momento iniciamos la página literaria y, como siempre, está a mi lado José Domingo Álvarez, que es la persona que es imprescindible en este tema. Él es el que aporta sus conocimientos de todo lo que es el gran mundo de la literatura. Él lo vive desde diferentes ángulos, porque como editor y escritor que es, conoce todas las facetas, la distribución, los problemas que encuentra un escritor nuevo, los problemas que puede encontrar un escritor ya más consolidado, etcétera, etcétera. Y hoy tengo para mí el placer de presentar a un compañero que además me ha hecho una crítica literaria verdaderamente, para mí, muy emotiva y que me llegó muy profundamente. Antonio Castillo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Carlos. Bueno, independientemente de críticas literarias, Antonio es el escritor que ha sacado una trilogía que verdaderamente es admirable. Yo no he podido todavía leerla en profundidad porque es muy extensa la obra que ha hecho. Ha tardado muchos años en hacerla, pero verdaderamente todo lo que he leído, yo que soy un apasionado de la historia, verdaderamente me ha hecho también vibrar. Él es el autor de Cercle, por los montes ibéricos. Cercle al día... Al otro lado de los Pirineos. Al otro lado de los Pirineos y Cercle en la puerta de Toledo. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, muchas Antonio. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, hoy viene una persona que es una figura nueva, porque aunque hemos tenido aquí ya algún librero, este señor que les voy a presentar, que es Claudio Pérez Míguez, es una persona que, aparte de ser librero, tiene un auténtico museo de literatura de grandes autores. Es algo que no habíamos tocado hasta ahora. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Claudio Pérez Míguez. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo quisiera preguntarte dónde tienes ese museo para que nuestros oyentes, si quieren en un momento determinado ir a verlo, pues pueden pasar a verlo, ¿verdad? Sí, claro, es de entrada libre y gratuita. Está en Madrid, en la calle Galileo 52, entre Fernández de los Ríos y Fernando el Católico. Y aparte de libros, ¿qué podemos encontrar en ese museo, Claudio? Bueno, en el museo se puede encontrar absolutamente de todo. La idea del museo es reunir objetos y documentos que han pertenecido a diferentes escritores de lengua española o castellana, como se quiera, tanto españoles como latinoamericanos, ¿no? Y objetos que nosotros llamamos objetos afectivos, o sea que tienen una significación personal para los escritores a los que pertenecieron. Entonces, dentro de esto se puede encontrar objetos de todo tipo: pipas, máquinas de escribir, libros, corbatas, sombreros, boinas, plumas, dibujos, y lo que uno se le puede ocurrir, la cartuchera que usaba para cazar Miguel Delibes, o el espejo de Ramón Gómez de la Serna que tenía en el estudio en Buenos Aires. Sí, y todo esto que está diciendo que puede encontrar en su museo son nada más y nada menos que de escritores de la talla de Benedetti, Borges, Lezama Lima, Miguel Delibes, Gómez de la Serna, Augusto Onteroso, Antonio Gamoneda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos, hay autores ya fallecidos, autores muy consagrados, también autores más contemporáneos y nuevos. La idea es que el que se acerque, sobre todo a través de la historia que rodea a estos objetos, conozca un poco más la persona del escritor, porque normalmente el lector conoce su obra, ¿no? Pero a nosotros nos interesa, porque valoramos mucho el aporte de los escritores a nuestra cultura, nos interesa acercar más al gusto personal, al hobby,
a la forma de escribir, no sé, cada uno tiene su historia. Nosotros tenemos 2 pipas que pertenecieron a Ramón Gómez de la Serna, y por ejemplo, Ramón escribía de noche y llenaba con tabaco 6 o 7 pipas que ponía uno al lado de otra para no perder tiempo y poder continuar escribiendo. Todo ese tipo de anécdotas hacen conocer más a la persona del autor, que otras instituciones se encargan muy bien y muy importantemente, desde luego, de su obra. Nosotros nos encargamos más de este aspecto. Bueno, vamos a ver, Claudio, yo podría seguir haciéndote preguntas porque es un tema apasionante, pero como están conmigo 2 personas que dentro del mundo de la literatura son muy importantes, le voy a pasar la palabra a ellos para que te pregunten lo que consideren oportuno. Antonio. Bueno, desde luego el Centro de Arte Moderno es una auténtica maravilla, es un palacio para el escritor consagrado y para el escritor amateur y para cualquiera que tenga verdadera pasión por la literatura, ¿no? Es cierto que, bueno, no sé si un museo, un mausoleo, es un poco de todo, pero un lugar en el que todo escritor cuando entra se siente muy cómodo, ¿no? Es como estar en casa. Y bueno, pues yo comentarte que, bueno, en Argentina, en Buenos Aires, el Centro de Arte Moderno estuvo 8 años, lleváis 12 en Madrid, y bueno, que nos comentaras, simplemente para arrancar, cuántos actos culturales podéis hacer al cabo del mes, porque además del Museo de Escritores tenéis la sala de exposiciones, la librería, la sala de exposiciones también sirve de sala de presentaciones, recitales poéticos. Al cabo del mes, ¿cuántos actos puede convocar el Centro de Arte Moderno de la calle Galileo 52? Mira, normalmente son 2 o 3 actos por semana. Hay veces que son todos los días y por ahí otra semana que sean 2 solos en la semana. La estructura nuestra, Centro de Arte Moderno, es el nombre que reúne a las diferentes partes, una de ellas el Museo del Escritor, que recién hablábamos. Tenemos una sala de exposiciones, como dije, que una vez por mes presentamos una exposición diferente. De hecho, esta noche inaugura una de 2 fotógrafos gaditanos. En esa sala, es un espacio multifunción que funciona como centro cultural. Se hacen presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de cine, lecturas poéticas y demás. Eso está acompañado por una librería que está especializada en libros nuevos y en primeras ediciones de autores latinoamericanos y españoles con presencia en América, y además somos editores de libros. Nosotros tenemos nuestro sello editorial, que se llama del Centro Editores, que tiene las características de publicar textos inéditos o recuperados de autores de lengua castellana. O sea, no publicamos traducciones, sino textos originales en español, en ediciones de tirada corta. Y muy artesanales. Y son ediciones que normalmente tienen 100 ejemplares, van firmadas por los autores y están vivos, y si no, certificadas por nosotros, y es una única tirada que se hace, hecha en forma totalmente manual en los talleres que están ahí también en el mismo sitio. Claudio, creo que también hacéis préstamos para exposiciones fuera, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el museo tiene más de 5.000 documentos. Para que tengan una idea, por ejemplo, tenemos todo el archivo personal de Juan Carlos Sonetti, que incluye desde su cama, sus objetos personales o demás. Lamentablemente, nuestro centro no tiene capacidad física para poder exponer todos los objetos, con lo cual tenemos una selección de todos los autores. Tenemos algo, pero no podemos tener todo. Entonces, con este fondo aprovechamos para hacer exposiciones monográficas en otras salas de mayor capacidad, exposiciones temporales. Por ejemplo, en el mes de octubre y noviembre, en la Casa de América, hicimos una exposición dedicada a Onetti por los 20 años de su muerte. Desde octubre también a diciembre, en la Casa del Lector, en el Matadero, hicimos una exposición dedicada al centenario de Julio Cortázar, que ahora está en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Este año tenemos proyectada una muestra sobre vanguardias en el Río de la Plata, que se va a hacer en la Casa de América. Entonces, en eso aprovechamos a sacar los fondos y poder mostrar más de lo que podemos hacer en nuestro edificio, ¿no? Claudio, a mí, eres una persona que está tan metido en el mundo de la literatura, que conoces tan profundamente la literatura ibérica o iberoamericana como la española.
¿Cómo ves el mundo literario tú en este momento? Esa pregunta es un poco amplia. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo veo al mundo literario en el sentido de la calidad literaria o en el sentido de la operatividad? Me explico. No cabe la menor duda que la literatura es una de las joyas de la historia. España, como Iberoamérica, ha tenido grandes escritores y durante mucho tiempo la literatura ha sido algo muy prioritario en la vida de la gente. Sin embargo, ahora parece que ha pasado a un segundo plano, o por lo menos en una parte de la población ha pasado a un segundo plano, y estamos siendo invadidos por una serie de programas, concretamente en televisión e incluso en alguna radio, que son de una calidad medio bajísima, que están haciendo a la gente apartarse un poco de la literatura. Si a eso añadimos que también ha salido el libro digital, que no cabe la menor duda que puede ser una forma de difundirlo, pero que también es una forma que va en contra de lo que ha sido siempre una buena biblioteca y un buen libro, una buena encuadernación, etcétera, etcétera. Me refiero a eso. ¿Cómo lo ves? El mundo literario está en crisis, y esta palabra está muy usada ahora por el tema de la crisis económica, pero yo me refiero a otro tipo de crisis más estructural, en el cual está redefiniéndose un montón de cosas. Digamos, tú citabas el libro digital, los cambios de hábito de la gente, los cambios de hábito de las generaciones más jóvenes, que se acostumbran a otro tipo de formato y a otro tipo de trabajos más, que tienen más impacto y requieren menos esfuerzo y menos tiempo. Realmente yo creo que estamos en ese momento de cambio que habría que esperar no mucho tiempo. Yo creo que de aquí a 10 años las cosas se van a redefinir mucho. No tengo una bola de cristal, yo puedo prever, en mi opinión, algunas cosas, pero hay que ver cómo se dan. Se van a redefinir en dimensiones, en características. Por ejemplo, la tendencia general que tenía el mundo editorial a tratar de hacer libros cada vez más baratos, aún reduciendo la calidad del objeto libro. Yo, por ejemplo, creo que esa es una política que se va a ir reduciendo, porque creo que el libro en papel se va a reducir en extensión, y el público al cual va a estar destinado es gente que valora mucho ese objeto, con lo cual, por ejemplo, la calidad de las ediciones creo que serán mejores, más minoritarias, pero mejores. O sea, hay muchos cambios, ¿no? Estamos en pleno, se ha sumado la crisis económica, el libro digital, los cambios de hábitos, o sea, la falta muchas veces de políticas estatales, los de difusión. cotilleos, los programas de cotilleo, etcétera. Todo lo que pasa, mire, yo estoy convencido, o sea, lo que es la cultura, lo que es la literatura, requiere un entrenamiento. Si un chico no escuchó nunca música, difícilmente le va a gustar la música. Requiere un entrenamiento y requiere una cultura del esfuerzo. Es mucho más, cuesta mucho más leer una novela, y si es buena, sobre todo, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que volver una página, que ver un programa de cotilleo. O sea que eso es mucho más fácil. Lo otro requiere un esfuerzo de la sociedad, de las políticas o demás, para mostrarle. Desde luego es mucho más enriquecedor, pero para eso hay que entrenar al público y hay que mostrarle que es más enriquecedor, porque si no, es como una persona que nunca lee un libro, que no llegó, no tiene absolutamente idea de lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces hay problemas que hay que empezar desde la escuela primaria y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, volvemos al tema que tenía preparado Jota, y porque muchas veces me pongo a hablar, le aparto de la idea primitiva que él traía, y verdaderamente el tema es muy interesante. Jota. Sí, bueno, continuando con el libro en papel y lo que hablas de las ediciones digitales y demás, cuando editas de manera artesanal todos estos textos clásicos inéditos, pongamos un ejemplo, Gamoneda, por poner uno como podría ser cualquier otro, ¿qué sientes al hacer una edición absolutamente limitada, artesanal, para un lector que lo va a saber valorar? Y cuéntanos, pues eso, ¿qué diferencia puedes encontrar entre ese libro artesanal y el libro digital sin ningún tipo de diseño o maquetación? O ¿qué te hace sentir ese libro artesanal y qué te hace sentir una edición digital?
Bueno, es que la edición digital es prácticamente una no edición. O sea, lo único que te da la edición digital es el contenido. Al que le interese solo el contenido, o sea, lo que dice ese cuento, lo que dice esa novela, además, la edición digital yo la aconsejaría, sinceramente, pesa menos que un libro, es más práctica, puede agrandar la letra si no ve, no necesita ponerse gafas. Desde luego, desde el punto de vista de solo el contenido, es mucho más cómodo un libro digital. Ahora, los que nos gusta el objeto libro, nos gusta esa situación casi mágica de levantar una tapa, porque la tapa de un libro es como la tapa de una caja también, y encontrarnos un mundo distinto, una forma de entrar, una textura, un olor que cambia con los años, todo ese tipo de cosas. Para ese el libro es pues nos interesa el contenido, pero esa cosa también. Si ese libro además está hecho en forma totalmente artesanal, esto supone que prácticamente, por más que sea similar, ningún libro es igual al otro, porque cuando una cosa se hace a mano, la cola que se pone no es siempre la misma, el papel no reacciona de la misma manera, siempre es único, y además es un libro que está firmado por el autor, que se sentó ahí y estuvo 1 hora, 2 horas, la que sea, poniendo su firma y numerando el libro, lo cual lo hace más único. Esto para mí es una cosa maravillosa. Yo entiendo que hay gente que esto no supone una valoración para ella, y me parece desde luego respetable, pero los que sí tenemos esto, yo creo que es una cosa realmente conmovedora. Si a mí me gusta, vos citabas a Gamoneda, es un poeta importante, y yo veo que ese libro está firmado por él, que está ilustrado por ejemplo, que nosotros hicimos, por Juan Carlos Mestre, que también es poeta, premio nacional, que tiene la tapa hecha totalmente a mano, entelado, con colores que van, con un papel precioso, que tiene textura, además, bueno, a ese público al que va dedicado los libros nuestros. Y creo que va dedicado casi todo el libro en papel. Y hay un tema que también me gustaría resaltar sobre lo que acabas de decir, Claudio. Lo decía mi padre, cuando yo entro en una casa y veo una biblioteca, digo, estoy en una casa donde voy a estar a gusto, donde hay cultura y donde voy a poder dialogar. Eso de tener la biblioteca a la vista es algo que también hay que valorar y que no tiene precio. Sí, seguro. Lo que pasa es que indudablemente el cambio digital cambia rotundamente las reglas. Porque la gran revolución que uno puede citar en la historia del libro es la invención de la imprenta. Gutenberg inventa la imprenta, pero lo que en realidad hace la imprenta es hacer masivo algo que ya existía. Los libros antes de Gutenberg eran más o menos iguales que los libros después de Gutenberg. Estaban escritos a mano o hechos en grabado, además. Lo que hizo Gutenberg era eso, que era muy costoso, que era difícil de realizar, que se lo multiplicara rápidamente para cual venderlo a bajo costo. Pero el objeto en sí no cambiaba mucho. En cambio aquí el cambio es radical, pasamos de un objeto que existe en el mundo físico a un objeto virtual, como dice su nombre, un libro digital no existe, es una serie de códigos que si yo abro un lector de libro digital y lo rompo, no existe, no hay nada. Entonces es un cambio de paradigma total, ¿no? Por eso yo creo que esta es una revolución que realmente conmueve al mundo del libro. Yo sinceramente creo que las generaciones futuras se manejarán básicamente con el libro digital. El libro en papel ha dejado de ser el principal contenedor de información de literatura. Ya lo es. Vamos a parar un momento aquí, sí, Claudio, porque tenemos que ir a publicidad. No? Es un mandato que en la radio es imprescindible y enseguida seguimos. ¿Se puede morir 2 años antes de haber nacido? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. Para después del trabajo, para ir con tu pareja o amigos, para salir en familia, para sentirte a gusto. La Toscana Cervecería y Gin Tonic. Desayunos, tapas y raciones elaboradas, vinos y copas. La Toscana Cervecería y Gin Tonic en Toledo. Calle de la Paz número 1 frente al Museo del Ejército. 925 22 48 17. El buen gusto está servido. El mejor cocido madrileño se come en la taberna La Bola, servido en su puchero de barro individual y cocinado a fuego lento en carbón de encina. No le falta de nada, porque en La Bola llevan más de 100 años cocinando bien. El rey Alfonso XII lo probó, y usted, ¿por qué no?
Sienta el placer de comer como los reyes en la Taberna La Bola, en la calle de la Bola 5, teléfono 91 547 6930. Reserve antes de ir, se pone hasta La Bola, teléfono 91 547 6930. Bueno, no queda mucho tiempo de programa y la última pregunta, Claudio, se la vas a hacer tú, porque luego yo quiero preguntarle una cosa a Antonio. Entonces, Jota. Bueno, muchas preguntas se quedan en el aire, como siempre, en todos los programas. En todos ¿no? los programas Pero... de radio y en todas las páginas se quedan preguntas en el aire. Antes se nos han quedado temas, pasa siempre en la radio, es el mal del tiempo. Bueno, siguiendo con esta sección literaria de curiosidades y demás, antes hablabas de Gutenberg. Bueno, la labor de Gutenberg fue increíble porque al fin y al cabo Gutenberg es quien difunde la cultura. Es decir, antes la cultura era para el clero o para los señores feudales o los reyes, y es la persona que hace en, pues eso, 1451 que la cultura llegue absolutamente a todo el mundo, o por lo menos los que sabían leer, ¿no? Que ahora es lo que está pasando un poco con la cultura digital, que es una nueva difusión de la cultura. Pero vamos, a modo de curiosidad también, yo quería que nos contaras cómo llegan esos objetos, porque yo en el Centro de Arte Moderno he visto absolutas maravillas, desde plumas, gafas, libros dedicados, corbatas de grandes escritores. ¿Cómo llegan a ti esos objetos de los grandes maestros, de Cortázar, de Delibes, de Onetti, de Gamoneda? ¿Cómo llegan hasta ti? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Tendríamos que puntualizar en cada caso concreto. Como línea general te diría que a veces son los autores mismos, si los autores están vivos, o autores que nosotros hemos conocido en otro momento, que ya no están vivos ahora, pero que sí, como el caso de Borges, por ejemplo, que digamos que yo tuve posibilidad de frecuentarlo mucho los últimos años de su vida, y él me regaló algunas cosas. Otros son objetos autores que están vivos hoy. Otras veces son herederos o amigos que han guardado alguna cosa y le parece que tiene mejor función y cumple una función más educativa y de difusión del autor en el museo, viudas de autores o hijas o demás, y algunas cosas se compran también, pocas la verdad, pero no porque tengamos, o sea, que pocas. Tenéis objetos también a la venta dentro de no, me refiero, ¿los compráis vosotros? Claro, hay algunas cosas que hemos podido comprar en alguna subasta o demás, pero realmente es muy poco, puede ser algún manuscrito o demás, porque el tipo de objeto que nos interesa en el museo normalmente no es una cosa que salga a subasta. Difícilmente un autor va a vender el libro, sus hijos, el libro con el que aprendió a leer, o la corbata preferida de su padre, o la pipa que prefería tal persona de la familia, ¿no? Entonces esos son los objetos que más nos interesan, por eso esos normalmente se consiguen más a través de un trato personal, de que nos conocen nuestro trabajo, ven que cumple una finalidad sociocultural estando ahí, ya sea los mismos autores o sus herederos o amigos o demás. Bueno, está claro que has despertado un interés enorme, entre ellos me lo has despertado a mí. Yo voy a ser uno de los primeros que van a ir a ver tu museo, que todavía no lo conozco, y verdaderamente creo que es muy interesante hacerlo. Pero para los oyentes, les voy a repetir la dirección, los que quieran ir a verlo. El Centro de Arte Moderno, que por cierto nació en Argentina y lleva 12 años en Madrid, está situada en la calle Galileo, número 52 de Madrid, y lo dirige Claudio Pérez Míguez. Para todos aquellos que deseen conocer esta joya de la literatura, les recomiendo se pasen por allí y lo vean. Y ahora, antes de despedirte, me vas a permitir que, como tenemos también en el programa Antonio Castillo, y apenas le hemos dejado hablar, le hago una pregunta personal sobre su trilogía. Concretamente, repito, que es el autor de Cercle por los Montes Ibéricos, Cercle al otro lado de los Pirineos y Cercle las puertas de Toledo. ¿Esa trilogía termina con el tema o va a haber un cuarto libro? Estoy trabajando en el cuarto, sí. El cuarto. Sí. ¿Y para cuándo vamos a tener el cuarto, Antonio? Si todo va bien, en 3 o 4 años.
3 o 4 años. Es lo que tardas normalmente en escribir un libro de esto, ¿no? Si es que no puedo dedicarme por completo. No, aparte que es que... Tengo mi trabajo. No. Bueno, y teniendo en cuenta que la trilogía hasta la fecha ronda las 2.000 páginas, Por eso, bueno, es lo que algo iba a decir. más de 2.000 páginas. Algo más de 2.000 páginas realmente Sí. es... Y además no con letra demasiado gorda, ¿sí? Es No, decir... porque- No. Es una letra normal, no es que se trate de darle amplitud al libro, es letra muy normal y tiene más de 2.000 páginas escritas con unos contenidos, repito, basados en hechos históricos, aunque es imaginativa la saga, pero basada en hechos históricos que verdaderamente hacen meditar muy profundamente sobre el tema. Pues nada, Y por cierto, ya te doy un capotazo, ya que tenemos aquí a Antonio Castillo. Hace poco escribió una crítica, creo que bastante positiva, de Una luz del más allá de Carlos Cue. Y bueno, y aprovechando esa reseña, bueno, pues que nos hablaras un poco de esa reseña y por qué has hablado de esa manera de Una luz del más allá de Carlos Cue. que le agradezco en profundidad, además lo comenté aquí, ¿eh? Me han dicho que lo oyeron, sí. Pues me ha gustado, sí. Yo, aparte de leer cosas clásicas y novedades, pues leo casi todo lo que... Bueno, casi todo no, porque publica muchísimo Atlantis, pero voy leyendo lo que los autores que más quiere J pues va publicando. Y bueno, te tocó a ti el turno. Me ha gustado, la verdad, el libro. Lo he encontrado pues que te enganchaba, era muy original y bueno, he disfrutado leyéndolo. Y entonces pues he querido hacer la crítica, que siempre es positiva, claro, y ponerla en nuestra página web, en otras páginas, en fin, que la gente sepa que existe esta novela y que se pasa un rato muy agradable leyéndola. Pues muchas gracias y no tenemos más tiempo. La página literaria termina aquí. Repito, muchas gracias a Claudio Pérez Míguez por estar hoy con nosotros y por mostrarnos algo novedoso dentro del mundo literario y esperamos verle por aquí en otra ocasión. Gracias a ustedes por la invitación y por ayudar a difundir la tarea que estamos haciendo. Habrá que traer a Claudio otro día, ¿no? A mí se me ha quedado, como siempre, muchas preguntas en el No, tintero, siempre, eso me lo dices en todos los programas, pero es que me lo dices tú y me lo dicen todos los señores que están en el programa. Entre ellos yo mismo, que la mitad de los temas no los puedo abordar. Muchas veces terminamos deprisa corriendo porque no hay más que 2 horas y esto no es chicle. Y entonces ya hay una persona que está esperando para continuar después. Bueno, vamos a publicidad y dentro de unos instantes empezaremos con la página laboral.